Damos la bienvenida al abogado Rafael Loyarte, abogado experto en Derecho Constitucional. Las cosas están dadas para la segunda vuelta y esta se inicia este martes, doctor Loyarte. ¿Le ha causado alguna sorpresa el desenlace? Buenas noches, don Gustavo. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Antena 1 allá en la querida ciudad de Cuenca. A ver, ¿qué me ha causado sorpresa? Me ha causado sorpresa ciertamente el hecho de que el Tribunal Electoral no se haya tomado su tiempo como suele hacerlo y como ha ocurrido con otras candidaturas. Entonces, por ese lado, me ha causado sorpresa, gratamente sorprendido, pues, de que las cosas se resuelvan con un sentido de oportunidad. O sea, si mañana comienza ya la campaña para la segunda vuelta formalmente, es saludable pues que sepamos quiénes son en realidad los dos finalistas, nos guste o nos disguste. Esa es la parte que me ha sorprendido. No me ha sorprendido, y le soy muy franco, el contenido del fallo, es decir, era bastante difícil, digámoslo así, de que se pudiese acceder a la pretensión de Yacu Pérez, una pretensión que estaba alejado de los parámetros de la ley electoral y además del todo el tema probatorio, es decir, si quieres probar, no corresponde ni siquiera con la dignidad del presidente de la República, sino que se refieren a dignidades de parlamentarios, o llevar actas repetidas para engrosar el expediente. En eso hay que ser claros. Cuando usted tiene una pretensión de justicia, lo que más conviene si su pretensión de justicia es correcta y es justa es la claridad. Usted pretende ser siempre claro cuando tiene una pretensión de justicia lícita y aceptable. Pero cuando tiene más bien las ganas de hacer política a través del sistema jurisdiccional, hace eso. Llena de cajas de hojas, repetidas, unas que no son inconsistentes, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente, cuando se confirma la regularidad de la actuación del Consejo Electoral en esa materia, yo no le puedo decir otra cosa. Incluso también por razones políticas, es decir, no solamente por una razón legal, que sería bueno, sino también por otra razón política. En el Tribunal Electoral hay mucha gente que se afecta a Rafael Correa. Y como son afectos, pues bueno, muchos entienden y a veces se equivocan porque esta cosa de tratar de adivinar la intención del elector en Ecuador es algo muy difícil. Pero claro, los amigos correístas pretenden que competir en la segunda vuelta electoral con Lazo es más fácil que competir con Yacu Pérez. Yo en eso tengo mis reservas, pero también hay esa visión de carácter político. ¿Cómo califica usted, en términos generales, la actuación del Tribunal Contencioso Electoral? Tan mala como la del Consejo Electoral. A ver, un Consejo Electoral que comenzó muy mal, permitiendo candidaturas que no habían cumplido el procedimiento de democracia interna. Justamente hablando de democracia, pues bueno, en virtud del principio democrático, dejemos nomás pasar y a pesar de que no ha cumplido un requisito constitucional, no es un requisito reglamentario, la democracia interna en virtud del artículo 108 de nuestra Carta Primera, bueno, comenzamos mal por ahí, el mismo Tribunal Electoral ordenando que se permita la participación de partidos y movimientos ilícitamente creados, pues, con firmas falsas, con firmas fraudulentas, con suplantaciones y cosas por el estilo, lo cual al final se corrobora, ¿no? Porque uno puede entender que un partido o un movimiento que tiene muchos años se puede ir desgastando. En su momento ocurrió con el CFP, con la Izquierda Democrática, pasó con Alianza País. Pero claro, que un partido o movimiento recién creado en el cual tú requieres un 1,5% de firmas del registro electoral, que no llegues al 0,6, al 0,4, al 0,2. Entonces uno dice, a ver, es decir, antes de ayer tenías un 1,5%. Lo mínimo que espero es que tengas un 1,5% de votación. Pues. ¿Cómo es posible que tengas un 1,5% para registrarte y cuando son las elecciones llegas al 0,2? Pues, ahí hay un problema, pues sumar y restar. Se permitió todo eso gracias al Tribunal Electoral. El tema de la candidatura de Álvaro Noboa, hasta el día de la fecha no se resuelve. Entonces, una muy mala gestión por parte tanto del Consejo Electoral como del Tribunal Electoral. Esperemos que esta cosa mejore. Tenemos un debate este próximo domingo. Esperemos que el debate sea debate, pues, y no sea la payasada que vimos para la primera vuelta electoral. Esperemos que hayan preguntas complejas, me refiero, que no sean preguntas complacientes. Pues esperemos que el Consejo Electoral no le pregunte qué vamos a hacer con la salud o con la educación, porque ahí se permite que el candidato te diga cualquier cosa. En mi gobierno la salud será prioritaria y vamos a vacunar a todo el mundo hasta agosto. Y después, porque usted sabe, pues, los candidatos tienen todas las soluciones.
Y los presidentes tienen todas las explicaciones. Es decir, cuando yo soy candidato, soy Superman, todo te lo resuelvo, mañana todo está arreglado. Y luego, yo insisto, yo todavía estoy esperando que los gobiernos correístas cumplan pues con uno de los ejes de la revolución ciudadana, que era la revolución tributaria. Y uno de los parámetros de la revolución tributaria era reducir el IVA del 12 al 10. Pues, vea cómo Correa tenía todas las soluciones. Luego nos tuvo todas las explicaciones para decirnos por qué razones no podía cumplir con eso del IVA del 12 al 10. Entonces uno dice, bueno, eh, o cómo me vas... Yo, sin duda el tema va a girar, y en eso no me sorprenderá, con preguntas de estilo, ¿es cierto que usted se va a agarrar los fondos del Banco Central y de la Reserva Monetaria? Y te van a dar muy lindas explicaciones. Entonces te van a decir, sí, pero no hay una reducción de la Reserva Monetaria porque es un crédito. Sí, sí, a ver, perdóneme. Una cosa es tener 4.000 millones en dinero y otra cosa es tener 4.000 millones en yo te debo 4.000 millones. Pues creo que hay una Ahora, distancia. como se han dado las cosas, cómo confluyen hasta este punto de inflexión donde se inicia la segunda vuelta electoral, doctor Uriarte, ¿cree usted que el señor Andrés Arauz tiene un camino asfaltado, fácil, hacia la presidencia de la República? A ver, es cierto, la distancia entre primero y segundo en la primera vuelta electoral es bastante amplia, 13%. No olvidemos que también aquí, porque el Ecuador es un país muy difícil de predecir electoralmente. Entonces uno dice 13 puntos de diferencia sin división de tendencia, está prácticamente la elección resuelta, le podríamos decir así. Pero lo mismo dijimos pues en el año 2006. Parecía que luego de la primera vuelta electoral todo estaba resuelto pues en favor del candidato Álvaro Noboa, tenía 7,5% de diferencia respecto al candidato Correa. Y si usted ve las demás elecciones iberoamericanas, nunca se había producido un volteo, no solo en Ecuador, sino en toda Iberoamérica, nunca se había producido un volteo con esa diferencia entre primero y segundo. Entonces hay muchas cosas que ocurren. Tome en cuenta que la segunda vuelta electoral opera no solamente a base del voto favorable, si la gente que votó por Arauz en la primera vuelta es gente correísta, que es lícito y legítimo ser correísta, yo no voy a criticar eso, porque prefiero 10.000 veces un correísta frontal que un correísta tapiñado que anda dándose las vueltas, que antes soy correísta, que ahora soy anticorreísta y pasado mañana si vuelven al poder vuelvo a ser correísta. Eso a mí me parece repugnante. Yo puedo discrepar de la gente, pero lo que no admito es esa suerte de zigzagueo. Entonces sabíamos, ojo, algunos amigos, cuando uno decía esto, decían, no, ¿cómo se te ocurre con el caso sobornos? No. El correísmo tiene entre el 25 y el 30%. Eso lo sabíamos, yo decía, esto es voto duro, entre el 25 y el 30% de voto duro. Eso es lo que se ve reflejado en la votación de Arauz. Lo mismo pasa con Lasso, es decir, ese 19,5% es votación para Lasso. Ahora, en la segunda vuelta electoral se maneja otra lógica. Uno entiende que tú vas a poder mantener tu votación, porque también la puedes reducir. Eso le pasó a Álvaro Noboa en 2006. El cambio de discurso le restó votación de la primera vuelta. Mucha gente que votó en la primera vuelta por Álvaro Noboa no votó en la segunda vuelta electoral por él. Hoy día usted ve en el caso de Arauz un cambio de discurso. Se trata de distanciar del correísmo. ¿Por qué razón? Porque empieza a operar el voto negativo. Entonces, claro, ¿no? Tengo a Arauz y tengo a Lasso. Yo no voté ni por Arauz ni por Lasso. Me refiero a los que no han votado ni por Arauz ni por Lasso. Entonces, ¿qué dice esa gente? Puede que haya un poco de gente que diga yo prefiero a Arauz o yo prefiero a Lasso, pero en su gran mayoría el voto de segunda vuelta es un voto de rechazo. Entonces dices, no, por el correísmo no. Entonces, no me gusta Lasso, pero entre Lasso y Arauz, voto en contra de Arauz votando por Lasso. O a mí no me gustan los banqueros, por poner una cosa así. Entonces, como no me gustan los banqueros, si bien no me gusta Arauz, votaré por Arauz en contra de Lasso. Y otros votarán nulo o en blanco, aunque el voto nulo siempre favorece a la primera mayoría relativa. Entonces, para lograr esto, sí depende de muchos factores esta segunda vuelta electoral. Entonces, uno puede decir, ¿tiene el camino asfaltado? Permítame. Claro que la tiene más fácil, pues porque del 32 al 50 más 1 solamente hay 18. Y de 19 al 50 más 1 hay 31. Pues entonces uno dice, sí, claro, la tiene más fácil. Pero cuidado con el voto rechazo. Por eso usted ve que Arauz trata de guardar distancias con el tema de Rafael Correa, ¿no? Tratan de que Rafael Correa no te tuitee mucho, le quitan el celular,
pero no se puede. Rafael Correa es un incontinente verbal, entonces te empieza a hablar de venganza y a la gente a la larga dice, a ver, mucha, aquí no vamos a arreglar el tema de la pandemia, el tema económico, el tema de la falta de empleo, entrando a un gobierno de venganza, pues todo lo contrario. Lo que usted hace con eso es ahuyentar, pues, a la inversión. Ya hemos ahuyentado lo suficiente. Vea, antes del gobierno de Correa, nosotros teníamos algunos bancos extranjeros, el Banco Holandés Unido, el Amrobank, usted tenía este banco inglés, pues, que después fue Sociedad General de Crédito, y después lo compraron los de Procredit. Bueno, entonces ha tenido banca extranjera, pero se fueron a la primera de bastos. Recordará que usted que el capital extranjero, cuando ve cosas raras, no viene, o si está aquí, se larga. Entonces, uno dice, a ver, una pelea entre políticos, porque bueno, fuera que se quedaran allá los políticos peleándose, pero una pelea de políticos que tiene efectos al final, al fin y al cabo, en la nación, es una cosa que te complica. Si tú vienes aquí a vengarte y a utilizar el poder para vengarte de los traidores, de los medios o de los que... Ve, en 4 años el país va a estar devastado, no estamos para chistes ni juguetes. No es, le hago presente, 2007. Y yo creo que hartos electores y hartos ciudadanos tienen presente esto. No es 2007. No tiene una deuda pública de 11,000 millones. La deuda pública es de más de 65,000 millones, primero. Segundo, no tiene fondos de ahorros por 4,000 millones, que era lo que teníamos en el año 2007. Es decir, una deuda de 11,000 y fondos de ahorros por 4,000. No tiene eso. Usted tiene 65,000 de deuda y no tiene nada ahorrado. Si se va al Banco Central a sacarle la plata al Banco Central, no se va a encontrar que el Banco Central tiene los disque 6,000 millones que debería tener. Tiene 4,000. ¿Por qué? Porque tiene 2,000 millones en papelitos del propio gobierno de Correa. Esos yo te debo y ya te he de pagar. Más o menos como el Seguro Social. Entonces, no está en esas condiciones. El petróleo está subiendo, es cierto. Está a 65, 67 dólares el día de hoy. Pero tiene prevendido a Indonesia y a China. Entonces, no es que usted produce casi 500,000 de barriles diarios y de ese 500,000 de barriles todo es ingreso. No. Entonces, no solo que el petróleo no está a 80, 90 o 100, está a 65, que es un precio bastante respetable, bastante decente, pero de esos 500,000 barriles, ¿cuánto está prevendido? Es decir, el mes anterior, Petroecuador tuvo que adquirir 20,000 barriles diarios para cumplir con las preventas. ¿Por qué? Porque si usted le ha prevendido 10,000 millones de dólares en petróleo a China y a Indonesia, ¿qué tiene que hacer? Entregar petróleo. Por lo tanto, usted es como decir, yo hago 100 humitas diarias, pero debo 110 humitas. Pues entonces me toca hacer mis 100 humitas, entregarlas y no venderlas, y encima tengo que ir a comprar 10 humitas adicionales para entregarle a los que les vendí el año 2019. Doctor Odiarte, yendo al marco legal, Ecuador es el país de las eternas reformas. ¿Cree que tras la experiencia que se ha vivido y estamos viviendo hay que reformar nuevamente el recién reformado Código de la Democracia? Ay, no, por Dios, porque nosotros creemos que todo se arregla a punta de reformas. Vea, no hay reforma constitucional ni reforma legal a prueba de políticos. Mucha gente, vea, la Constitución 2008 en algunas cosas es bastante mediocre y en otras cosas no está nada mal, pero en lo que no está nada mal tampoco se cumple, pues. Vea, yo le puedo poner un ejemplo así. No es un tema de la Constitución o un tema de la ley, que usted incumpla la Constitución y la ley. A ver, queremos reformar el Código de la Democracia, pero si no cumplimos el Código de la Democracia, ¿qué quiere reformar lo que no cumple? Vea, todos los ecuatorianos tenemos una cédula y yo creo que la mayoría ya tenemos la cédula verde agüita que nos hicieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Usted le voltea y ¿qué encuentra en la cédula? El nombre del taite y de la mama, ¿no? Yo no tengo problema en que mi cédula aparezca mi nombre de mi taita y el nombre de mi mamá, que en paz descanse. Pero está prohibido por la Constitución del 2008. Y usted ve la nueva cédula, la cédula electrónica que está haciendo, también tiene los datos. Yo pensaba que los iban a sacar, el dato del taite y de la mama. Pero está prohibido hace 13 años, 12 y pico, perdón, que consten datos de filiación en documentos de identidad. Entonces, no es el tema de la Constitución. Pues la Constitución te dice 10,000 cosas que tú te la pasas alegremente. Pero pues. no hace falta un marco legal que quite ese blindaje, esa especie de tribunal supremo a la función electoral. Bueno, a mí me parece, y yo no lo digo ahora, lo dije en el año
2007, cuando ideaban esto del Tribunal Electoral, decían, bien, sí, hay otros países que tienen estos órganos jurisdiccionales aparte, ¿no? Como el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú o como el Tribunal Calificador de Elecciones chileno. Pero si quiere hacer un sistema más venezolanado, en Venezuela tiene un consejo electoral como el nuestro y tiene una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Yo siempre pensé que estas cosas electorales debían ir a la sala administrativa. ¿Sí? ¿Para qué vas a crearte un nuevo, no solamente una sala, sino como en este caso un tribunal aparte que actúa muy poco y que lo vemos generalmente en elecciones? Es decir, a ver, pasan las elecciones del 11 de abril, pasa la proclamación de resultados. Además, no hay cómo ya impugnar. En segunda vuelta, usted ya no puede llevarme temas al Tribunal Electoral en virtud de la reforma 2020 a la ley electoral. Eso lo hago presente. Por ejemplo, los temas tipo Yacu Pérez, luego de la segunda vuelta electoral, no los puede llevar al Tribunal Electoral. Por si acaso, nada más le digo, no, con los votos de Pachacuti, con los votos del correísmo, del aliancismo, de todos tipos que están ahora en la Asamblea, han hecho eso. Entonces uno dice, a ver, para tener un Tribunal Electoral que actúa muy poco, y cuando actúa, incluso vemos payasadas o cosas como reuniones entre candidato y juez y cosas por el estilo. Para eso no tengamos un tribunal electoral, pero para eso se requiere una reforma parcial, ni siquiera una enmienda según la Corte Constitucional, sino una reforma parcial, si tendríamos que iniciar todo un trámite. Vea, no nos podemos ni siquiera con la reforma parcial del bicameralismo, y no nos vamos a poder con esto otro. Lo más probable, don Gustavo, es que a los políticos se les ocurra la enésima asamblea constituyente, porque como nadie va a tener mayoría parlamentaria, bueno, tal vez se les ocurra, o tal vez se les ocurra aprobar el bicameralismo para que tengamos elecciones anticipadas, pues, y poder dominar el nuevo Congreso bicameral. Ya veremos qué hacen los políticos, pero a los políticos lo que menos les interesa es tener órganos independientes. Mientras más dependientes, mejor. O sea, a ver, si vuelve el correísmo, ¿qué va a pretender? ¿Reformar la Constitución porque no les gusta la Constitución? No. Llamar a una constituyente si es que la gano, porque en eso hay un peligro. Yo puedo llamar ya no es del 2007, no es que yo digo llamo a una constituyente y yo me la llevo, pues, y me llevo 2/3 de la asamblea. No, no es soplar y hacer botellas, pues. Entonces, ya veremos quién se atreve a llamar a una constituyente para que la gane el otro y hasta ahí nomás te llegue tu vuelo, ¿no? Entonces yo creo que la cosa, tanto para Arauz como para Lasso, es bastante complicada respecto del próximo periodo legislativo, y creo que de lo último que se preocuparán es del Tribunal Electoral. Véase, aquí nos olvidamos muy rápido de todas las cosas. Entonces, el Tribunal Electoral en mayo pasó de moda. Ya nadie se acuerda de las payasadas del Tribunal Electoral ni del Consejo Electoral. Lo que hemos de querer es dominar esos órganos, no otra cosa. Para finalizar, doctor Ollardi, algunos temas que quedan allí en el limbo. ¿Cuándo se los trataría? Si es que se los trata, y qué incidencia tendrían. Me refiero al juicio a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los vocales, la amenaza de demanda de Yacu Pérez de llevar a juicio político a todos los miembros de la función electoral, la contribución supuesta del Ejército de Liberación Nacional a la candidatura del señor Arauz. A ver, respecto de lo primero, claro que uno puede anunciar que llevo a juicio, porque además tengo un bloque interesante. En la Asamblea van a ser la segunda mayoría relativa. Pero para destituir a miembros del Consejo Electoral y el Tribunal Electoral requieres 2/3. O sea, perdón, o sea, sí tienes varios legisladores, pero estás muy lejos de los 90, pues de los 90 y pico que vas a requerir para destituirles a los miembros del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Estás harto lejos de aquello. Y respecto de las contribuciones de la narcoguerrilla a la candidatura correísta, vea si todavía no hemos resuelto la anterior, pues, los aportes de Raúl Reyes, las FARC y compañía a la candidatura de Correa directamente. Ese es el problema nuestro, ¿no? Nosotros nos escandalizamos de estas cosas y ahí llegan. En otros países los procesos continúan, y además no es un tema ni siquiera electoral. Es decir, si usted tiene estas contribuciones de la narcoguerrilla, ahí debería entrar Fiscalía. Pero Fiscalía, que comienza muchas cosas que parecía con mucha potencia, el tema de estamos realizando una indagación previa y por lo tanto le requiero al tribunal, al Consejo Electoral, que me entregue la base informática para ver cómo están manejando, para ver si no se está produciendo el delito de fraude electoral que denunció Yacu Pérez. Entonces, parecía que estaba haciéndolo muy bien. Y luego, ¿qué pasa? Duerme el tema y yo quisiera saber si un banco, un colegio o cualquiera de nosotros el día de mañana te piden, a ver, Ollarte, entrégueme la base de datos de su estudio jurídico, y yo diga, no quiero, a ver qué me pasa. Voy a entrar aquí la policía, me allanarán con una orden judicial naturalmente, se llevarán las computadoras y me dirán, ya hemos revisado, tenga sus equipitos y siga nomás.
Pero aquí ha bastado que el Consejo Electoral diga, no me está interfiriendo y la Fiscalía se ha quedado tranquila. Me parece mal, me parece mal. Bien, queremos agradecerle una vez más por su compañía en este programa. Siempre un placer, don Gustavo. Un saludo a todos los amigos. Declaraciones del abogado Rafael Ollarte, experto en Derecho Constitucional.